Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema el pecado que separa de la razón y la justicia en infidelidad a Dios. Octava parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Seamos entendidos, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor fraternal, con mucha paciencia. Escrito está en la carta a Tito, capítulo 1, verso 10, 16, 7 y 8. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea dueño de sí mismo, irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino sobrio, justo, santo, amante de lo bueno, hospedador. Escúchalo con atención lo que nos habla Dios a través del apóstol Pablo a la carta a Tito. Dice: porque hay aún muchos contumaces. En la iglesia hay personas todavía que son tercas en mantener una posición equivocada, carnal, habladores de vanidades, con estima excesiva de sí mismos, y engañadores con falsa apariencia. Escucha bien lo que dice: mayormente los de la circuncisión, o sea, los que pertenecen al pueblo de Dios. Profesan, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Obran sin razón, sin justicia, infieles en el espíritu a Dios, siendo abominables, detestables y rebeldes, indóciles, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque es necesario, o sea, es una condición indispensable, que el obispo, la persona que aplica la ley de Dios, como administrador de Dios, sea dueño de sí mismo, con dominio propio, irreprensible, una persona que no tenga reprensiones, no soberbio, no iracundo, que no sea propenso a la ira, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no contencioso, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, que no tenga deseos de riquezas ilegales, sino más bien sobrio, moderado en su manera de ser, justo, santo. Cada vez que obremos la ley de Dios, que es por gracia en don, estamos siendo justos y santos. Amante de lo bueno, hospedador. Esa persona debe de tener amor para asistir a las personas en sus problemas cotidianos.
Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mira, ahora nos dice Dios a través del apóstol Pedro que nosotros también, primero habló del líder espiritual de la iglesia, ahora pues los que son miembros, por eso dice vosotros también, dice igual que el obispo, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, con ligereza seamos cuidadosos y exactos en la práctica de la palabra del Señor, de acuerdo a lo que nos habló en la carta a Tito. Y dice, añadid a vuestra fe, oyendo y haciendo, virtud. ¿Qué es la virtud? El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. A la virtud, conocimiento, o sea, es la facultad de relacionarnos con el mundo. Mira, nosotros ya Cristo vino e hizo una parte, ahora Él quiere hacer la parte en cada uno de nosotros, que en Dios seamos manos extendidas en ayuda y en amor al prójimo. Dice, al conocimiento, dominio propio, que seamos dueños de nosotros mismos, o sea, con libertad espiritual en Cristo. Al dominio propio, paciencia, que es la capacidad de resistir los sufrimientos, de soportar, de aguantar, de tolerar toda ofensa. A la paciencia, piedad, que es compasión y ayuda al prójimo. A la piedad, afecto fraternal, o sea, nosotros debemos de ser en servicio a los demás. Y al afecto fraternal, amor, obrando por la justicia de Dios en rectitud, el bien a nuestro prójimo, en derecho, en equidad. Escrito está en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 14, 5 y 8. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, la impureza, malos deseos, pasiones desordenadas y avaricia, que es idolatría, fornicación. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. Mira, ahora nos sigue hablando Dios a través del apóstol Pablo a la carta a los Colosenses. Y dice que sobre todas estas cosas de los que nos ha hablado en los pasajes anteriores, vistámonos de amor, vistámonos de Cristo, que fue la manifestación del amor de Dios al mundo. Ese amor que perdonó los pecados para obrar redención en obediencia a Dios. Dice que es el vínculo perfecto, es el lazo con el que Dios enlaza en amor a la humanidad, a nuestros semejantes. Por eso dice el Señor, haced morir, o sea, deja pues lo terrenal en vosotros, o sea, lo carnal, en malos deseos. Dice la impureza, lo menciona como primer punto, o sea, debemos de tratar, Dios es la pureza, y lo contrario a la pureza de Dios, pues, es la impiedad, la maldad, la injusticia, el pecado. Mira,
Dejemos también los malos deseos de la carne, las pasiones desordenadas, o sea, los gustos que propasa la ley y obran desorden en las personas. Dejemos la avaricia, que es idolatría, o sea, las riquezas atesoradas o guardadas, que se hace por amor al dinero, raíz de todos los males. Dejemos también la fornicación, que es el sexo fuera del matrimonio. Sigue diciendo ahora, o sea, ya, desde el mismo momento que Dios nos habla, propongámonos a buscar su gracia y a dejar de pecar. Por eso dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. La ira, que es el enojo, que son los resentimientos, la venganza. Dejemos también la malicia, que es la desconfianza a Dios, la blasfemia, el maldecir y palabras deshonestas, incorrectas de nuestra boca. Escucha bien, porque Dios es lo mejor para nosotros. Y la palabra siempre es un consejo, siempre es una dirección, siempre viene en gracia del Señor por don y facultad en la unción del Espíritu de obrar la voluntad de Dios. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 32 y 23. El que se enseñorea de su espíritu es el que tarda en airarse. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Mira, importantísimo. Dice que el que se enseñorea, o sea, el que tiene dominio propio, el que es dueño de sí mismo en su espíritu, porque ya somos libres en Cristo Jesús espiritualmente. Ya el Señor nos ha libertado de ser prisioneros y esclavos del pecado. Ya con el Espíritu, en vez de que la carne se sobreponga a nosotros nos sobreponemos a la carne en la gracia del Señor. Entonces dice que el se enseñorea de su espíritu es el que tarda en airarse. Mira, tiene control sobre la ira, domina la ira. El corazón del sabio, el que alcanza sabiduría en Dios a través de sus consejos, de su dirección, de su gracia, hace prudente su boca. Es discreto en la manera de hablar. Piensa antes de hablar y las palabras son suaves. Dice, y añade gracia a sus labios. En vez de estar en contienda, sin oposición a los pecadores, antes es bendición, porque hace ver los errores, hace ver las equivocaciones. Trata a través de la palabra del Señor de que las personas mediten y reflexionen y lleguen por la palabra al arrepentimiento y se pongan a cuentas con Dios. Gloria al Padre, Dios Creador, al Hijo, Dios Salvador, al Espíritu Santo, Dios Santificador. Amén, amén y amén.